Buen día. Bueno, vamos a terminar hoy con la presentación de estimadores. Em, bueno, habíamos comenzado la presentación hablando de muestras aleatorias. Habíamos definido los estimadores como funciones de la muestra y al mismo tiempo eran variables aleatorias, ¿sí? Dado que trabajaban con alguna operación con todas estas variables aleatorias que conforman la muestra. Eh, por lo tanto, el hecho de ser variables aleatorias iba a generar una serie de propiedades que tenían que ver justamente con el cálculo de los momentos, ¿no? De estas variables aleatorias. Del cálculo de la esperanza iba a surgir la propiedad de ensesgamiento y cuando trabajáramos con la varianza iba a surgir la propiedad de la eficiencia, ¿no? En términos relativos o absolutos. Hablábamos de estimadores eficientes. Bueno, hablamos de estimadores de mínima varianza, hablamos de estimadores consistentes y hablamos de estimadores eficientes en el sentido absoluto si eran estimadores que llegaban a la cota inferior de Cramer-Rao, ¿sí? Le habíamos definido con estas expresiones. Si nosotros podíamos probar que un estimador era insesgado y además su varianza llegaba a esta cota inferior, a este límite inferior, los habíamos definido como estimadores eficientes, ¿sí? Los estimadores, bueno, habíamos mostrado un ejemplo dado un estimador, en este caso para el parámetro lambda de la distribución de Poisson, eh, cómo chequear si ese estimador era, además del sesgado, que estaba en la cota de Cramer-Rao. Este ejemplo lo trabajamos la clase pasada y llegamos a la conclusión de que era un estimador eficiente. Y una vez terminado ese tema, entramos en los métodos de estimación, ¿sí? Dijimos que los métodos de estimación en realidad apuntan eh, a otra cosa, sino apuntan a poder generar fórmulas, ¿sí? Que sirvan para estimar parámetros, y en este caso necesitábamos tener como supuesto que se conocía, ¿no? La distribución de la población. Digamos, dada esa información, dado que nosotros sabemos que una población se comporta de una determinada forma, eh, lo que nos interesaba era generar métodos que nos permitieran generar fórmulas en términos de estimadores, ¿no? Para poder estimar esos parámetros. El primer método que vimos fue el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Vimos un poco la filosofía de este método, que trabaja con la función de verosimilitud, que en definitiva es como calcular la probabilidad de observar en una muestra aleatoria los valores que provienen de la muestra, ¿sí? Usando la idea de que la muestra es independiente. Eh, Eso nos permitía generar un mecanismo para maximizar el valor del parámetro que hace más verosímil la muestra, es decir, que maximiza la probabilidad de observar justamente lo que estoy observando. Y ese método de máxima verosimilitud eh, tenía un par de pasos, ¿no? que teníamos que seguir. Era, en primer lugar, plantear la función de verosimilitud, dada la muestra.
Después vimos que por una cuestión algebraica era más conveniente, en vez de maximizar la función de verosimilitud, maximizar el logaritmo natural de la función de verosimilitud, porque generalmente el logaritmo natural hace que esta expresión sea algebraicamente más fácil de tratar, ¿sí? No es una cosa que se cumple siempre, pero en la mayor parte de los casos sí. Una vez que tengo una expresión para el logaritmo natural de esta función, lo que hacemos es buscar la ecuación de verosimilitud, que consiste en derivar la función, el logaritmo natural de esta función, e igualarla a cero, ¿sí? Con el objetivo de poder maximizar. Una vez que llegué a la ecuación de verosimilitud, lo que hacemos es despejar el valor del parámetro, y lo que vamos a observar es que en la mayor parte de las veces, ¿sí? Justamente lo que voy a obtener es una expresión que en definitiva es una función de la muestra. Fíjense, yo acá tengo el valor del parámetro, me quedó expresado en función de n, que es el tamaño de la muestra, y de la suma de los x sub i, de todos los x sub i, que es una, que es una expresión que trabaja con los datos que recogí de la muestra. Por lo tanto, en ese sentido, esta expresión que tengo acá es una función de la muestra y al mismo tiempo es una operación, ¿no? Si considero que las x sub i son variables aleatorias, es una operación con variables aleatorias. Por lo tanto, en este caso, yo estoy viendo que esta expresión cumple con las dos características que generalmente le atribuimos a un estimador, que es ser una función de la muestra y ser una variable aleatoria. Por lo tanto, ahí estoy en condiciones de ponerle el sombrerito e indicarlo como un estimador justamente del parámetro que pretende estimar, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros calculamos acá es simplemente una fórmula, ¿tá? Es una fórmula que cumple con la definición de estimador, pero que no, en principio no me garantiza, ¿sí? Que este estimador tenga propiedades deseables, ¿sí? O sea, una cosa es, no confundan usar un método de estimación con que ese estimador generado sea un estimador que sea insesgado, que sea eficiente, que sea consistente, digamos. Esas son cosas que en principio habría que probarlas después, ¿sí? Este es un método para generar fórmulas. Como de la misma forma que vamos a estudiar otro método más, que es el método de los momentos, o que más adelante estudiaremos el método de mínimos cuadrados. Bueno, de todas maneras bueno, acá tienen como digamos, los pasos que tenemos que seguir para encontrar los estimadores. Y acá yo les había escrito 4 propiedades que hacen muy interesante a los estimadores de máxima verosimilitud, eh, más que propiedades, observaciones, ¿no? En primer lugar es que el, los estimadores de máxima verosimilitud pueden ser sesgados, ¿sí? Puede ser que cuando yo los calcule llegue a una expresión que cuando después calcule la esperanza haya cierto sesgo, pero en general este sesgo es corregible, ¿sí? Si yo multiplico por alguna constante apropiada, ese sesgo, no digo que en el 100% de los casos, pero en general ese sesgo se puede corregir, ¿sí? Eh, por otro lado, los estimadores de máxima verosimilitud son consistentes, es decir, que cumplen con las condiciones de consistencia que definimos antes, en términos de que son insesgados o son asintóticamente insesgados, una vez que en el caso que tengan sesgo haya sido corregido, y que a la medida que la muestra crece, la varianza del estimador cada vez es más chica, ¿sí? Son estimadores que cumplen con la propiedad de invarianza, ¿sí? En el sentido de que si vos tenés un estimador máximo verosímil tita sombrero de un parámetro tita, si al parámetro le aplicas una forma funcional, la forma funcional del estimador va a seguir siendo
un estimador de la forma funcional del parámetro. Y finalmente, si la muestra tiende a un tamaño grande, también se verifica que la distribución del estimador, es decir, del estimador como variable aleatoria, es una distribución normal con media en el parámetro, por eso es insesgado o asintóticamente insesgado. Y fíjense que la varianza del estimador coincide con la cota Kramer-Rao. Es decir, que en la medida que la muestra sea grande, vos vas a generar cada vez más una varianza que está muy cerca de el valor más eficiente que puede tener, que es el valor que está en el límite de la cota Kramer-Rao, ¿sí? Bueno, este fue un breve repaso, digamos, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y hoy lo que quiero que hagamos en principio es terminar con los métodos, ¿sí? El método que sigue es el método de los momentos. El método de los momentos es un método más antiguo, ¿sí? Es el primer método que en términos cronológicos surge para estimar parámetros. Profe, una consulta. En el Canavos, en el capítulo 3, el método de momentos también lo usa para caracterizar la distribución de probabilidades de una función de variable aleatoria. ¿Eso también lo vemos dentro del parcial o no? Eh, a ver, repetime lo que dijiste porque no me quedó claro. ¿En el capítulo cuánto? En el capítulo 3. Sí, en el capítulo 3. Me parece raro que en el capítulo 3 Canavos use método, porque el capítulo 3 todavía no llegamos a estimadores. ¿En qué hoja? Decime si lo veo más concreto. Capaz habla de los momentos centrados y absolutos, no el método de los momentos. Claro, no, acá estoy viendo no estoy viendo el libro, estoy viendo el índice. En el índice, en el capítulo 3 tenés la definición de momentos de una variable aleatoria, ¿sí? Los momentos, nosotros los estudiamos, son los momentos absolutos, los momentos centrados, de hecho después estudiamos la función generadora de momentos. El método de los momentos es un método de estimación que tiene que ver con los momentos, pero que va más allá de lo que es un momento de una variable. Lo que vos tenés en el capítulo 3 es la definición de momentos, ¿sí? O sea, está bien entender como que la base de este tema es eso. A eso iba mi pregunta. Sí, vas a tener que combinar dos cosas. Por un lado los momentos y por otro lado el tema de estimadores, ¿no? En sí el tema, este tema en Canavos lo encontrás en el capítulo 8, donde habla en el punto 8, en el punto 832, que dice método de los momentos en la página 268. ¿Sí? Esto en Canavos lo encontrás en el capítulo 8. En el capítulo 3 lo que encontrás es la definición de momentos. ¿tá? Pero obviamente para poder hablar de método de los momentos tenés que tener claro qué son los momentos antes, ¿no? Porque es un método que justamente se va a apoyar en la generación de momentos. Como les decía recién, es un método más antiguo que el método de estimación máximo verosímil, y es un método más, la palabra quizás sería, es un método más rudimentario, ¿sí? Es un método más básico, no tiene no tiene tanto vuelo como el método de estimación máximo verosímil, que trabaja con un supuesto, eh, digamos, es mucho más original, si se quiere, el método de estimación máximo verosímil, digamos, la idea de buscar el valor del parámetro que maximiza la función de verosimilitud, es una idea bastante bien construida, ¿no? El método de los momentos, lo que vamos a ver es que en general se utiliza, sobre todo ahora
que tenemos el método de estimación máximo verosímil, se utiliza cuando el método máximo verosímil no es que falla, sino que, digamos, el álgebra se complica mucho, digamos, como ustedes vieron, el método máximo verosímil es un método muy algebraico, y a veces no alcanza con aplicar la función logaritmo natural a la función de verosimilitud para, digamos, tratar de hacerla un poco más simple en términos de optimización. Entonces, cuando el álgebra se complica con el método máximo verosímil, el método de los momentos surge como una alternativa un poco más simple de trabajar el estimador, ¿sí? Lo que pasa es que el método de los momentos no tiene las propiedades que acabamos de ver que tiene el método máximo verosímil, ¿sí? Es un método que una vez que generaste el estimador, tendrás que estudiar específicamente las propiedades de ese estimador, ¿sí? No es que podemos hablar de propiedades en términos generales de los métodos de los momentos, ¿sí? De hecho, a veces hay algunos problemitas que genera este método. ¿Sí? Digamos, no. Es un método que uno generalmente echa mano cuando los otros métodos fallaron, cuando no logro tener una forma de generar algún estimador, ya sea por el método máximo verosímil o por mínimos cuadrados, que son métodos que tienen una construcción algebraica mucho más sólida. Bueno, esta es una posibilidad, ¿sí? Sería como la introducción al método. Bueno, digamos, antes de largar el método en sí, lo que tenemos que hacer es una breve definición, en el sentido de que si tenemos una muestra aleatoria, ¿no? De una variable aleatoria X, bla, 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 de lo que venimos siempre hablando, como teníamos definido hasta este punto, ¿no? Los métodos, los momentos absolutos y los momentos centrados, esos momentos que son los que se definen justamente en el capítulo 3 de Canavos, esos momentos están referidos a una variable aleatoria, ¿ok? Nosotros ahora estamos trabajando con otro concepto, que es el concepto de muestra aleatoria, ¿sí? Con un conjunto de variables aleatorias que ya saben son independientes, idénticamente distribuidas, y que eventualmente estas variables aleatorias se convertirán en datos concretos cuando nosotros hagamos la encuesta, etc. Entonces, vamos a definir como momento muestral, ¿sí? Que no es lo mismo que momento absoluto o momento centrado de una variable aleatoria, sino que esto es un momento muestral, es un momento que va a depender justamente de esta muestra que tomemos. Vamos a definir como momento muestral de orden R a la operación con esta muestra aleatoria, que en definitiva es la suma, ¿no? De los datos que se recogen elevado a la R, en términos de que dependerá de qué momento muestral esté calculando, y eso multiplicado por 1 sobre R, o si quieren dividido por N, como es lo mismo, ¿sí? O sea que, en definitiva, es como una especie de esto lo que estoy definiendo acá es como un momento absoluto, ¿sí? Pero que trabaja con la muestra aleatoria. Es decir, si vos podés calcular el momento muestral de orden 1, ¿qué les parece que es el momento muestral de orden 1 definido de esta forma? Sería la sumatoria De todos los datos elevados a la allá 1. al uno, que sería lo mismo que no elevarlo a la. Exacto. Dividido n. ¿Y eso a qué le suena? X raya. X raya, exacto, ¿no? El momento muestral de orden 1 sería X raya, ¿no? Sería la muestra, sería la media de la muestra. Bueno, y así pueden generar, digamos, el momento muestral de orden 2 o el momento muestral de orden 3, ¿sí? Como son momentos, es lo mismo que los momentos centrados, que los momentos absolutos, perdón, nada más que trabajan con la muestra. Por eso son momentos muestrales, no hay mucha diferencia, ¿no?
Dice, el método de los momentos proporciona una alternativa razonable cuando no se pueden determinar los estimadores de máxima verosimilitud. En general, los parámetros son funciones de los momentos poblacionales. En esencia, el método de los momentos consiste en expresar los parámetros en función de los momentos poblacionales y luego reemplazarlos por los momentos muestrales. Bueno, esta es la definición del método. O sea, ¿qué está diciendo acá? Bueno, generalmente cuando vos calculás los momentos poblacionales de una variable aleatoria, esos momentos poblacionales eh, se expresan a través de los parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vos tenés una distribución normal, ¿sí? La distribución normal trabaja con dos parámetros, ¿no? Mu y sigma. Bueno, si vos calculas la esperanza de la distribución normal, de una variable aleatoria que se comporta de manera normal, lo cual lo que estoy calculando es un momento poblacional, la esperanza es mu. O sea, lo que estoy diciendo acá es, la esperanza se escribe en función de uno de los momentos, ¿sí? Ahora, si vos tenés, por ejemplo, una distribución gamma, una distribución gamma trabaja con parámetros Alfa alfa y beta. y beta, muy bien. Y si calculo la esperanza de una distribución de una variable aleatoria que se comporta como la gamma, lo que voy a ver es que la esperanza de una gamma era, ¿qué cosa? Alfa por beta. Alfa por beta. Muy bien, entonces de vuelta, ¿no? El momento poblacional, en este caso centrado de orden 1, se escribe en función de los parámetros. Eso es lo que dice acá, ¿no? Dice en esencia, el método de los momentos consiste, es lo que dice arriba. En general, los parámetros son funciones de los momentos poblacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo escribir a mu como en función de la esperanza y también puedo escribir a alfa o a beta en función del momento poblacional, ¿sí? Entonces, en esencia, el método de los momentos consiste en expresar los parámetros en función de los momentos poblacionales y luego reemplazarlos por los correspondientes momentos muestrales. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Sería como una cosa casi trivial, ¿no? Yo digo, bueno, ya acá el parámetro mu ya está expresado en función del momento poblacional. ¿De qué momento poblacional? Del momento poblacional de orden, el momento centrado de orden 1, ¿sí? Por lo tanto, una vez que yo logro para que el parámetro esté escrito en función del momento poblacional, lo reemplazo por su equivalente momento muestral. ¿Cuál es el equivalente al momento poblacional absoluto de orden 1? El equivalente es el momento poblacional, ¿cómo estoy? El momento muestral de orden 1, ¿sí? Pero lo digo de vuelta porque estoy todavía dormida. Una vez que el parámetro lo escribo en función del momento poblacional absoluto de orden 1, lo puedo equiparar con el momento muestral de orden 1. ¿Por qué? Porque es razonable, ¿sí? Digamos, acá no tengo una razón algebraica tan fuerte como tenía, por ejemplo, con el método de estimación máximo verosímil, ¿sí? Esto es decir, bueno, si vos lograste escribir el parámetro en función del momento poblacional, es cierto que acá no hay que usar este lápiz. Y ahí estarías haciendo inferencia, ¿no? ¿O no? Sí, estás haciendo diferencia porque en base a una en base a un pedacito de la población, que es lo que representa la muestra, vos estás infiriendo un parámetro de la población. Digamos, en base a características particulares estás generalizando, ¿no? Estás haciendo diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dije acá yo? ¿No? Que yo contábamos con el caso de una distribución normal, ¿no? La esperanza
Nosotros habíamos dicho que la esperanza de la normal, ¿sí? Es mu, por lo tanto, el parámetro se puede escribir en función de un momento poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hago para poder crear el estimador? Digo, bueno, como mu está equiparado al momento poblacional absoluto de orden 1, lo igualo al momento muestral de orden 1. ¿Sí? Entonces, dado que yo pude escribir a mu en función del momento poblacional, lo reemplazo por el equivalente a este momento poblacional, pero en términos muestrales. ¿Sí? Es un método por eso les dije, es un método muy rudimentario. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? No siempre es tan fácil, no siempre es tan trivial esto, ¿sí? Puede haber dos complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Y puede ser que yo a veces no conozca de manera directa la expresión de la esperanza, ¿no? Si yo, por ejemplo, les doy ahora una población con una función de densidad que ustedes nunca estudiaron, probablemente no sepan cuál es la esperanza porque nunca la hayan calculado, ¿sí? Por lo tanto, primero deberían calcular la esperanza, ¿no? Para poder decir, bueno, como el parámetro se escribe, primero habría que calcular la esperanza, escribir la esperanza en función de los parámetros, si es que y ahí ver cómo hago para expresar el parámetro en función de los momentos poblacionales, y luego reemplazar por el momento muestral, ¿no? O sea, a lo que quiero ir con esto es que podría pasar que yo no sepa que la esperanza de la distribución es tal cosa, que necesitara calcularla en el camino a la esperanza, ¿sí? Y podría pasar algo un poco más complicado, que es, por ejemplo, que cuando nosotros recién hablamos de la esperanza de una gama, ¿sí? ¿Qué pasaba con la esperanza de una gama? La esperanza de una gama es justamente el producto del parámetro alfa por el parámetro beta, ¿sí? Entonces, fíjense que el método de los momentos es expresar los parámetros en función de los momentos poblacionales, ¿sí? Entonces, si yo acá despejo a alfa o despejo a beta, ¿sí? El parámetro me va a quedar expresado en función no solamente del momento poblacional eh, que tengo acá, sino también en función del otro parámetro. ¿Tá? Entonces, acá puede haber dos problemas, ¿no? O dos situaciones, mejor dicho. Si yo el otro parámetro por alguna razón lo conozco, cosa que en general no sucede, eh, bueno, listo, ahí no sería un problema, ¿no? Porque si yo digo, bueno, alfa es igual a el momento absoluto de orden 1 dividido beta, y a beta lo conozco, bueno, en definitiva alfa será x raya dividido beta. Ahí sí reemplazó el momento, digamos, por el momento poblacional, por el momento muestral, porque conozco el otro parámetro. Pero en general eso no sucede, ¿no? En general, si no conoces alfa, no conoces beta. Entonces, cuando sucede esto, y nosotros queremos tener estimadores para ambos parámetros, digamos, no alcanza con trabajar solamente con este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos parámetros para despejar y un solo momento, ¿sí? O sea, tengo que crear dos estimadores en base a una sola ecuación. Eso no voy a llegar a ningún lado. Por lo tanto, cuando tienen dos parámetros, ¿no? En general lo que se hace es se incorpora el momento eh, del momento centrado de orden 2, ¿sí? Y, Ahí se trabó, puede ser. y entonces trabajar como sos. Chicos, ¿me escuchan? Porque Sí, se estaba trabando. ahora me están... Ah, ok. Bueno. Eh,
¿A todos se les trabó? Sí, me sí. Sí, a mí también. Ahí se salió el profe. Sí, es él entonces. Exacto. No, básicamente lo que estaba diciendo es que cuando tenga más de un parámetro y esos parámetros están enganchados, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en el caso de la normal no pasa, ¿sí? No voy a necesitar recurrir a más de un momento, ¿tá? Veamos un ejemplo para que se entienda. Eh, sigamos con esto del tema de la distribución gamma, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la esperanza de una gamma es alfa por beta, eh, y sabemos que la varianza de una gamma es alfa por beta. De ahí podemos calcular de manera indirecta el momento absoluto de orden 2, que sería alfa por beta cuadrado más alfa cuadrado por beta cuadrado, ¿no? En definitiva, si sacamos factor común de esa expresión, me termina quedando esto para el momento absoluto de orden 2. O sea que lo que yo tengo acá son dos expresiones independientes, una es el momento de absoluto de orden 1 y otra es el momento absoluto de orden 2, que trabajan simultáneamente con los parámetros alfa y beta, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener justamente dos momentos independientes que trabajan con alfa y beta me van a permitir despejar de manera simultánea por un lado alfa y por otro lado beta. Es un juego algebraico no tiene mucho más vuelta que eso, ¿sí? Como el método de estimación máximo verosímil consiste en optimizar, este es un método que consiste en despejar ecuaciones, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, dos parámetros, ¿no? Eh, bueno, ¿qué podrían? Esto lo pueden encarar de distintas maneras, no hay una resolución única, ¿sí? Lo que podemos hacer es, una opción sería despejar beta de la primera ecuación, ¿no? Me quedaría que beta es igual a la esperanza de x dividido alfa, y reemplazar esta expresión en la otra ecuación, en la ecuación del momento absoluto de orden 2, ¿sí? O sea que yo podría decir que el momento absoluto de orden 2 es igual a, en vez de escribir beta cuadrado, escribo esta expresión al cuadrado, o sea, la esperanza de x dividido alfa al cuadrado, multiplicado por lo que yo tenía acá, que era alfa más 1 por alfa, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Ok, fíjense qué es lo que logré al hacer esto. Logré una expresión, que sería esta que me quedó acá al final, donde solamente estoy trabajando con el parámetro alfa, ¿no? Porque mi objetivo es, recuerden la definición de método de los momentos. El método de los momentos es escribir los parámetros en función de los momentos y ahí reemplazarlos por los momentos muestrales. Entonces yo ya al menos acá logré tener una expresión que solamente trabaja con alfa. Mi objetivo ahora es despejar alfa y escribir alfa en función de los parámetros, ¿sí? Perdón, escribir de los momentos. Bueno, entonces, fíjense, volvamos a la misma expresión que teníamos antes, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es distribuir este cuadrado que tengo acá. Al distribuirlo me va a quedar la esperanza de x al cuadrado. Eh, y acá me va a quedar, si acá distribuyo alfa por alfa, 1 por alfa, y acá tengo alfa al cuadrado, me queda esta expresión que tengo acá, ¿sí? Bueno, acá pueden simplificar un par de... Bueno, pueden simplificar, hubiésemos podido simplificar de otra forma, ¿no? También. Por eso les digo, esto cada uno lo puede hacer de una manera un poco más distinta.
Yo acá primero distribuí, ahora lo que voy a hacer es simplificar. Podría haber directamente simplificado un alfa de acá con esta alfa de acá y me quedaba directamente alfa dividido alfa, que es 1 más 1 sobre alfa, que es lo que tengo escrito acá. No, mientras que lleguen a esto no hay problema, lleguen como quieran, operando como quieran. Si ahora distribuimos esto, me queda la esperanza de x al cuadrado por 1 más la esperanza de x al cuadrado por 1 sobre alfa. Esto me queda esta expresión. Lo que seguramente vamos a hacer es pasar este término, la esperanza de x al cuadrado, restando a la izquierda. Y finalmente vamos a pasar alfa multiplicando hacia la izquierda y todo este término que tengo acá dividiendo hacia la derecha, ¿sí? Es una forma, no es la única, ¿sí? Pero van a llegar a lo mismo. ¿A qué llegamos? Llegamos a que alfa está escrita en términos de los momentos poblacionales. ¿Qué momentos poblacionales están, que aparecen acá, intervienen? Es la esperanza cuadrada de x, o sea, el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado, la esperanza de x al cuadrado, o sea, el momento absoluto de orden 2, y la esperanza cuadrada de x, que es el momento de vuelta absoluto de orden 1 al cuadrado. Alguno me podría decir, bueno, lo que tengo en el denominador es la varianza. Sí, también es la Momento varianza. centrado. Exacto. Podríamos trabajar con momentos centrados muestrales también, ¿sí? No hay ningún problema. Pero en general van a ver que la mayor parte de los libros, digamos, trabajan expresando a los estimadores siempre en función de los momentos absolutos. Pero no estaría mal si ustedes quieren trabajar con momentos centrados muestrales, ¿sí? Sería como complicarlo un poquito más, pero no mucho más tampoco. Entonces, una vez, digamos, acá ya cumplí mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es expresar al parámetro en función de los momentos poblacionales. Y una vez que logré hacer eso, digamos que está limpia esta expresión, que no depende de otro parámetro, reemplazo los momentos poblacionales por los momentos muestrales, equivalentes, ¿no? Como este es el momento poblacional de orden 1 centrado al cuadrado, esto va a ser la x raya al cuadrado, ¿no? Este es el momento poblacional centrado de orden 2, reemplazo por el equivalente, que sería la sumatoria de los x subido al cuadrado, dividido n, ¿no? O multiplicado por 1 sobre n, como quieran, que es lo mismo, que es el momento centrado de orden 2, y acá de vuelta tengo x raya al cuadrado. Entonces, esta expresión que me quedó acá cumple con la definición de estimador, porque es una función de la muestra, y es una operación con variables aleatorias. Por lo tanto, lo que tengo acá es un estimador, ¿sí? Lo que pasa es que es un estimador generado por otro método. No estoy optimizando el parámetro para encontrar la función de verosimilitud, mejor dicho, para encontrar el valor del parámetro que hace más verosímil a la función, más verosímil a la muestra, sino que lo que estoy haciendo acá es encontrando un estimador, ¿sí? Que surge de reemplazar los momentos poblacionales por los momentos muestrales, ¿sí? Lo cual es bastante razonable porque se supone que si estoy trabajando con una buena muestra, ¿sí? Y estoy trabajando con eh, expresiones, con los momentos muestrales, que son momentos razonables para estimar a los momentos poblacionales, lo que genero es una fórmula que en principio debería ser razonable, ¿tá? Lo que pasa que, bueno, tendríamos que investigar cuáles son las propiedades que tienen estos estimadores. En general, estos estimadores generan estructuras algebraicas donde es difícil a veces estudiar las propiedades que tienen, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, acá le quisiese aplicar un operador esperanza, se complicaría mucho el álgebra de poder demostrar que esto es insesgado, ¿sí?
los estimadores por el método de los momentos también a veces generan otros problemas que hay algo que se llama espacio parametral, ¿no? Digamos que son los posibles valores que pueden tomar los estimadores eh, en función digamos, de lo que normalmente un estimador es, ¿no? Por ejemplo, ustedes si yo les digo alfa en la distribución gamma, ¿cómo podríamos caracterizar a alfa? Y bueno, en principio alfa tiene que ser positivo, ¿sí? Digamos, porque es una definición de alfa en la distribución gamma. Ahora, ¿qué puede pasar? En este caso no pasa, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar? No pasa porque yo ya sé que esto representaría la varianza y la varianza nunca me va a dar negativa. Pero puede pasar que en alguna expresión que yo genere del estimador, ¿sí? Podría pasar que alguna cuenta me podría dar negativa. En este caso no sucede eso, pero podría llegar a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el estimador te está generando un espacio parametral que no necesariamente es el espacio de los valores que tomaría alfa, ¿sí? A veces se observa que con el método de los momentos los estimadores podrían tomar valores raros que no son los esperables en el parámetro por las características que ya sabemos de los parámetros, ¿sí? Pero en general, les repito, es un método que ante la ausencia de otros métodos, ¿sí? Es una alternativa válida. Bueno, una vez que obtengo una expresión para alfa, vuelvo al otro parámetro, ¿sí? Recuerden Profe, una pregunta. Entonces, no podemos afirmar que este estimador tenga ninguna propiedad. digamos, en este caso particular, si vos tuvies, en general, no. No tenemos propiedades generales para el método de los momentos. Como tenemos propiedades, sí tenemos propiedades generales para el método máximo verosímil, ¿sí? Que fueron las que vimos la clase pasada. Son estimadores, en general son consistentes, para muestras grandes el estimador se comporta de manera normal, la media es el parámetro que pretende estimar, la varianza es la cota Kramer-Rao, digamos. Tenés propiedades generales. En el caso de los momentos no hay propiedades generales, ¿sí? Cada estimador que generás tendrás que estudiarlo. Y por ejemplo, si a este estimador tendría que ver si es insesgado, ¿sí? Tendríamos, digamos, con el álgebra que tenemos hasta acá se nos complicaría mucho, ¿sí? Porque fíjense que tendríamos que tener, tendríamos que hacer, tendríamos que calcular una esperanza de un cociente de variables aleatorias, ¿sí? Ese es un poquito más heavy, ¿no? Demostrar esa esperanza, ¿no? Entonces, no hay propiedades generales para los estimadores de momentos. Cada estimador que generas en sí es un mundo. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Bueno, ¿no? Acá retomé la expresión anterior, que habíamos encontrado el estimador para alfa. Recuerden la expresión que teníamos para beta. En realidad no sé si teníamos una expresión para beta originalmente. Bueno, beta es la esperanza de x dividido alfa. Entonces, como yo ya tengo una expresión para alfa, lo que hago es divido, ¿no? Divido a la esperanza por la expresión que tenía antes para alfa, escrita en función de los momentos poblacionales. Eh, Podría haberlo hecho de otra manera, también podría haber puesto acá x raya y acá abajo en el denominador toda esta expresión. Sería lo mismo, llegaría lo mismo también, ¿sí? Bueno, acá lo que hice fue simplifiqué un poco la expresión en términos de los momentos poblacionales y reemplacé por los respectivos momentos culturales, ¿sí? Pero podría haberlo hecho un poquito más rápido, podría haber puesto acá x raya directamente en el numerador y en el denominador todo esto que tengo acá y simplificar un poco y llegar a la expresión de beta, ¿sí? De vuelta, que encontré una expresión para beta, encontré para beta una expresión
qué es una función de la muestra y qué es una operación entre variables aleatorias. Por lo tanto, cumple con la definición de estimador y es un estimador generado reemplazando los momentos poblacionales por los momentos muestrales. Por lo tanto, es un estimador generado por el método de los momentos. ¿Sí? ¿Tenemos propiedades generales para este estimador? No, no tenemos propiedades generales. ¿Sí? Ok, un segundito, por favor. Voy a ver si me funciona el modal ya. Básicamente, esta es la, digamos, acá yo les traje un ejemplo, digamos, de los más rebuscaditos. Hay más rebuscaditos en la guía, por ahí tienen algún otro, eh, respecto del método de los momentos, pero este es un método, digamos, donde hay dos parámetros, donde hay que combinar las cosas, digamos, no digo que sea el más completo de todos, pero, digamos, tiene cierto vuelo. Pero les repito, digamos, ¿en qué consiste este método? Consiste en, digamos, partir de los momentos poblacionales centrados. Si con el momento absoluto de orden 1 me alcanza, buenísimo. Si no me alcanza porque tengo más parámetros, tendré que trabajar con el momento que le sigue. Y en base a estas, si yo tengo dos parámetros, ¿no? Y tengo dos ecuaciones independientes que relacionan esos dos parámetros, generalmente, haciendo un poco de álgebra, voy a lograr separar esas dos expresiones, ¿sí? Digamos, voy a lograr encontrar una expresión para alfa en función de los momentos y otra expresión para beta en función de los momentos, ¿sí? A veces, ojo, que a veces esto puede ser que no logren desconectar los momentos, ¿sí? Hay distribuciones que son muy complejas algebraicamente y por más que le dé vuelta y le dé vuelta algebraicamente, no logro despegar un parámetro del otro. Eso puede pasar, ¿sí? Digamos, no es que esto va a funcionar en el 100% de los casos. Como tampoco funciona el método de estimación máximo verosímil siempre. El método de estimación máximo verosímil a veces se complica algebraicamente y no logro encontrar una expresión. De hecho, si ustedes quisiesen encontrar estimadores máximo verosímiles para los parámetros alfa y beta de la distribución gamma, el método se complica y no llegan a ninguna cosa, ¿sí? O sea, no puedo generar estimadores máximo verosímiles para los parámetros alfa y beta de la distribución gamma porque se complica la álgebra, ¿sí? No, llega un punto que la ecuación de verosimilitud no es que falla, es que se complica, ¿tá? Entonces, estas cosas pueden complicarse algebraicamente, entonces cuando se complican recurro a otros métodos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Por mí no. Ok, bueno, ya con esto, digamos, pueden terminar de encarar la práctica 4. Seguramente, si quieren, ¿no? Si quieren, mañana puede ser de 9 a 11 o de 11 a 1, me parece más razonable de 9 a 11. Si quieren, si tienen dudas sobre la práctica 4, sobre la práctica 3 y la práctica 4, ¿no? Que por ahí son las más, de lo que vimos hasta acá es lo más complicado. Si tienen dudas sobre esas dos prácticas, la 3 y la 4, yo me voy a conectar a las 9 para hacerles consultas. Alguien me escribió un correo con dudas, ¿sí? Por eso les ofrezco la posibilidad de mañana en ese horario responder dudas, ¿sí? No voy a responder dudas por email porque es complejo responder, digamos, dudas matemáticas a través de un correo electrónico, ¿sí? A veces hay que hacer algún desarrollo, qué sé yo. Y porque lo dije en la primera clase y lo repito ahora, ¿sí? Esto no es una cursada virtual, yo sé que suena chiste, pero es así, no es una cursada virtual, es una cursada que tenemos días en donde nos encontramos regularmente y ahí es donde eh,
digamos, intercambiamos dudas administrativas, dudas de contenidos, lo que fuese, ¿sí? No voy a estar pendiente de un foro virtual porque no es la filosofía del curso, ¿sí? Eso se hace en las cruzadas virtuales. Esto no es una cruzada virtual y yo trato de dar siempre clases en el horario que corresponde. Así que, pero no tengo drama en mañana conectarme, si ustedes deciden qué horario quieren, ¿sí? Si del total son pocos ustedes, lo que le convenga a la mayoría, a mí me da lo mismo de 9 a 11 o de 11 a 13, digamos. Por mí, a mí también me da igual. O sea, creo que prefiero a las 11 esta vez porque prefiero, pero no sé, me da igual, o sea, puedo los. Bueno, por eso. A ver, Martina se animó a hablar. Si nadie más habla, hacemos lo que quiere Martina. Bueno, entonces queda a las 11 y, profe, si todavía no estamos en la IA4, ¿podemos hacer consultas igual? La guía 4 la acabamos de, digamos, los temas de la guía 4 los acabamos de terminar, ¿sí? Así que por eso justamente la idea es mañana eh, práctica 3 y 4, ¿sí? Práctica 1 y 2 ya, digamos, considero que con los videos de Rafa es suficiente, ¿sí? No creo que no debería haber dudas de la 1 y de la 2, ¿sí? Pero puede ser que la 3 y la 4, que son un poco más rebuscadas, algunos ejercicios, puede ser que les tengan algunas dudas. Eh, entonces, mañana la idea sería cubrir eso, ¿no? Guía 3 y guía 4, si hay alguna pregunta. Eh, y entonces quedamos a las 11. Sí, a mí también me da lo mismo. Está bien. Bueno, perfecto, a las 11 entonces. No voy a dar teoría, sí, mañana, simplemente para dudas que puedan tener. Bien, bueno, vamos a arrancar con intervalos de confianza, pero no tengo presentación para esto, así que vamos a usar mi super pizarrón. Déjenme un segundito que lo conecto. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo está la conexión? Porque a mí me tira a ratos que está como inestable. Por ahora estoy bien, se escucha bien. Bueno. Hoy vamos a hablar ahora, esto es un repaso de estadística 1, así que vamos a ir un poquito rápido, qué cosa me preguntan. Vamos a hablar un poquito de intervalos de confianza, ¿sí?
Digamos, nosotros hasta acá estuvimos trabajando lo que se conoce como la teoría de la estimación puntual. Estimación puntual significa concentrarnos en obtener un valor específico de un parámetro poblacional a través de una fórmula a la cual llamamos estimador, ¿sí? Digamos, hemos estado dando vueltas alrededor de esa idea desde diferentes puntos de vista. Digamos, por un lado, desde las propiedades. Nosotros acá vimos propiedades de los estimadores, ¿sí? Las propiedades tienen que ver con el ensesgamiento, la eficiencia. También vimos la cota de Cramer-Rao, ¿sí? En términos de qué características tiene que tener un estimador para poder considerarlo eficiente en el sentido absoluto. Y también lo que vimos fueron métodos, ¿sí? De estimadores en términos de procedimientos para generar fórmulas que califican como estimadores y en la medida que sea posible tratar de ver qué propiedades tienen, ¿sí? Acá vimos los estimadores máximo verosímiles y el método de los momentos, ¿sí? Ok, bueno. Entonces lo que ahora un poco cambia el punto de... Esperen que no me estoy quedando sin batería, es otro problema adicional. Bueno, el tema de los intervalos de confianza, digamos, nosotros vamos a cambiar levemente nuestra forma de inferir, ¿sí? Ahora no nos va a interesar tanto trabajar con un valor puntual del parámetro, sino que nos va a interesar generar un rango de valores entre los cuales puede estar el parámetro, ¿sí? Ese va a ser el objetivo, generar un rango de valores entre los cuales el parámetro podría estar contenido, ¿sí? Y lo que vamos a intentar en principio otorgarle a este rango de valores es algún nivel de probabilidad, ¿no? Digamos, poder ponderar no solamente, además de dar el rango de valores para el parámetro, poder ponderar este rango de valores a través de una probabilidad. Esa va a ser nuestra intención. En el camino vamos a fracasar un poco en esto. Pero bueno, ahora van a entender a qué me refiero con que vamos a fracasar. Bueno, vamos a comenzar con el primer intervalo, el más clásico, ¿sí? Que es, digamos, cada distribución muestral, en definitiva, cada vez que ustedes tengan una distribución muestral, esa distribución muestral les va a permitir construir un intervalo de confianza, ¿sí? Siempre. Entonces, por ejemplo, la distribución muestral más fácil, la primera que estudiamos, ¿sí? Fue nuestra famosa x raya menos mu dividido sigma sobre la raíz de n. Esto ya lo hemos repetido 180 veces. Esto es una normal estándar, ¿sí? Para una n grande, ¿sí? Esto lo hemos hablado muchas veces. Bueno. Decir esto... el teorema central del límite, ¿no? Exacto, sí, por el teorema central del límite habíamos deducido esta primera distribución muestral, ¿sí? Después fuimos agregando otras distribuciones muestrales, ¿sí? Por eso les digo, cualquier distribución muestral con las que hemos trabajado siempre me permite generar
me va a permitir hacer dos cosas. Me va a permitir hacer test de hipótesis, ¿sí? Que eso lo vamos a ver el lunes, y me va a permitir hacer inferencia en términos de generar estos rangos de valores para los parámetros, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto sería lo mismo que decir, bueno, vos tenés una distribución, la distribución X raya, ¿sí? Porque X raya es una variable aleatoria, ¿sí? Que se distribuye de manera normal. Acá X raya yo la tengo estandarizada, ¿no? Porque la media es 0 y la varianza es 1. Pero si yo la desestandarizo, esto sería lo mismo que decir que X raya se distribuye con una media mu y con un desvío signo sobre la raíz de n, ¿no? O sea que yo sé que X raya está centrada en mu, porque es la media, ¿ok? Entonces yo diría, bueno, dado que X raya es una distribución normal, ¿sí? Yo podría calcular una probabilidad, eh, que va a ser una probabilidad que le voy a dar, no va a ser cualquier probabilidad, va a ser una probabilidad en donde yo voy a tener valores A y B que les voy a pedir que sean simétricos respecto de la media, ¿sí? Por construcción los definimos simétricos, y vamos a decir que en la probabilidad que hay entre A y B va a ser, vamos a definirlo como 1 sobre alfa. Si toda esta probabilidad es 1 sobre alfa, significa que en las colas tengo, dado que estos dos valores son simétricos respecto de la media, y sabemos que la distribución normal es una distribución simétrica en sí, creo que estamos todos de acuerdo que estos dos valores, las probabilidades que tengo en las colas va a ser justamente alfa dividido en dos partes iguales, porque hay una cuestión de simetría, ¿sí? Creo que hasta acá estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces, esto escrito en lenguajes de probabilidad, ¿no? Lo que hemos hecho es calculamos la probabilidad de que X raya esté contenido en este rango de valores A y B, ¿sí? Esta probabilidad por construcción es 1 sobre alfa. Ahora, dado que es una distribución normal, podemos estandarizar, ¿sí? ¿Estandarizar qué es? Y estandarizar es restarle la media y dividirlo por el desvío. Esa es nuestra definición de estandarización para cualquier variable aleatoria, ¿sí? Siempre que vos quieras estandarizar, restás la media y dividís por el desvío. ¿Y qué sucede cuando yo hago esto en un problema normal? Ustedes ya saben que en un problema normal siempre aparece Z, que es la normal estándar, ¿sí? En donde estos dos valores, alfa y beta, se van a transformar a través de la estandarización en valores de abscisa de la distribución normal estándar, ¿sí? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo que a estos valores transformados, a este valor le voy a llamar Z sub alfa 2, y este valor va a ser menos Z sub alfa 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la media se transforma en 0. Cuando vos estandarizás cualquier media en un problema normal, se transforma en 0. Entonces, dado que estos dos valores eran simétricos inicialmente, si ahora tengo el 0 como eje de simetría y estos dos valores siguen siendo simétricos, van a ser opuestos, ¿sí? Entonces, el valor que yo obtenga de la estandarización va a ser el opuesto, digamos, estos dos valores van a ser opuestos en términos de signos, ¿sí? Y van a ser iguales, van a ser los mismos números con signos opuestos. Entonces, eso es una cuestión de que nos ponemos de acuerdo de que a este valor le llamo Z sub alfa 2 y este es menos Z sub alfa 2. ¿Sí? Y esto tiene una probabilidad de 1 sobre alfa. Creo que hasta acá no debe haber ninguna duda, ¿no? No. Ok. Entonces, por ahora estaríamos un poco yendo hacia lo que queremos, que es tratar de construir un rango de valores al cual yo le pueda atribuir una cierta probabilidad. Es decir, yo quiero encontrar un rango de valores entre los cuales se encuentre el parámetro y a ese rango de valores atribuir, decir, bueno, lo encuentro, la probabilidad de que suceda esto
es un 80%, ¿sí? Bueno, pero acá es donde aparece el problema. ¿Por qué? Porque yo hasta acá estoy trabajando con una variable aleatoria, por eso puedo calcular probabilidades, ¿sí? El problema es que, como yo quiero construir un intervalo de confianza para un parámetro, en este caso mi objetivo va a ser trabajar con la media, ¿sí? Quiero construir un intervalo de confianza para mu, ¿sí? Para la media. Eh, yo necesito dejar este valor en el medio de esta expresión, ¿sí? Con lo cual todo lo que está alrededor me molesta, ¿sí? Y quiero sacarlo, quiero quedarme con mu nada más en el medio de este intervalo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es Despejar. despejarlo, exacto. Ahora, ¿cómo lo despejo? Sigma dividido la raíz de alfa es algo que está dividiendo, es algo que es positivo, ¿sí? Por lo tanto, si lo tengo que pasar multiplicando, no cambia la desigualdad, acuérdense de las leyes de las desigualdades, ¿sí? Yo puedo pasar multiplicando sigma sobre la raíz de n. Acuérdense que si, como estoy trabajando con una desigualdad de 3 términos, tengo que hacerlo en ambos lados. ¿Sí? Entonces lo que hice fue pasé multiplicando esto que está dividiendo. Y acá tengo x raya que está con signo positivo, ¿sí? Que si lo voy a pasar, digamos, acá pasar restando, sumando algo no afecta las desigualdades, con lo cual lo voy a pasar restando, menos x raya, y acá voy a poner también menos x raya. Pero en el centro de esto me quedó menos mu, no me quedó mu, ¿sí? O sea, tendré que acomodar esto un poquito más, porque yo quiero tener un intervalo de confianza para mu, no para menos mu. El problema, digamos, y esto dijimos que tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Pero acá hay un problema, ¿sí? Acá es donde, digamos, en este paso que hice yo, se generó el problema. El problema está en que yo hasta acá estoy habilitado a decir que esto es una probabilidad porque estoy trabajando con una variable aleatoria, ¿sí? Al haber hecho esto de pasar multiplicando sigma sobre la raíz de n y pasar sumando y restando x raya, lo que hice yo fue destruir a la variable aleatoria, ¿sí? Digamos, yo ya no tengo más en el centro una variable aleatoria, sino lo que tengo es una constante. Perdón. Y ya no estoy habilitado a seguir diciendo que esto es una probabilidad. Porque yo puedo calcular probabilidades en la medida que tenga variables aleatorias, ¿sí? Ya esto dejó de ser una variable aleatoria. Ahí es donde el estimador tiene... Recuerden siempre que el estimador tiene dos caras. El estimador es una función de los datos y al mismo tiempo es una variable aleatoria. Pero cuando yo desarmo la variable aleatoria, ya desarmé el estimador, si se quiere, ¿sí? Lo único que esa parte del estimador que era una variable aleatoria dejó de serla y lo que me quedó, x raya, ya no es más un estimador acá. ¿Por qué no es más un estimador? Y porque lo desarmé la variable aleatoria. Lo único que me quedó de x raya es la otra cara que tiene x raya, que es ser un conjunto de datos que estoy procesando. O sea, acá x raya ya no es más variable aleatoria, es simplemente la media muestral de los datos, ¿sí? Esa faceta que tenía de variable aleatoria se extinguió. Por lo tanto, no hablo más de probabilidad y traigo un término parecido, ¿sí? Como para decir, bueno, no es más una probabilidad, pero es algo parecido. El término parecido que encontramos es confiabilidad, ¿sí? O sea que es como que acá pierde un poco el estatus el problema, ¿no? Ya dejé de estar trabajando con una probabilidad porque maté a la variable aleatoria. Sigo trabajando con los datos que obtuve de esa muestra aleatoria
Y el término que encuentro para suavizar ese asesinato que acabo de hacer es decir, bueno, no hablemos más de probabilidad, hablemos de confiabilidad. ¿Sí? Digamos, por eso hablamos de intervalos de confianza y no hablamos de intervalos de probabilidad. Un segundito. Ok, bueno. Entonces, lo único que me resta hacer para poder acomodar un poco esto es justamente el tema de que yo quería encontrar un intervalo para la media, no para la menos media, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a los tres términos por menos uno, ¿no? Pero si multiplico a los tres términos por menos uno, ¿qué es lo que sucede? Hay que cambiar la desigualdad. Muy bien, cambian las desigualdades, con lo cual acá tendría un signo de mayor, ¿sí? Me quedaría que mu es mayor a esto con todos los signos cambiados, ¿sí? Porque al multiplicar por menos uno, todos los signos cambiaron. Y mu sería mayor a esto con todos los signos cambiados, ¿sí? Bueno, los voy a escribir, como no queda lindo escribir así porque no se entiende mucho, y quiero seguir escribiendo en estos términos. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que va a suceder? Esto lo voy a mandar acá, y esto lo voy a mandar acá, obviamente con los signos cambiados. O sea que me va a terminar quedando x raya menos z sub alfa 2 por sigma sobre la raíz de n. Y acá me va a quedar x raya más z sub alfa 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Ok? Entonces, acá apareció nuestro primer intervalo de confianza, que esto es algo que ustedes ya estudiaron en Estadística 1, que es lo que se conoce como el intervalo de confianza para la media, cuando se conoce el desvío. ¿Sí? Digamos, como yo arranqué trabajando con esta distribución muestral, en donde conocemos el desvío, ¿sí? Acuérdense que después teníamos otra distribución muestral, que era una T-de-Student, donde trabajábamos con el desvío de la muestra, no con el desvío de la población. Pero bueno, si yo trabajo con el desvío de la muestra, eh, este, lo que se genera es este intervalo de confianza. ¿Sí? Bueno, no es nada que ustedes lo sorprenda. O sea, si ustedes toman una muestra aleatoria y conocen el desvío de la población, digamos, es simplemente reemplazar los valores para encontrar el intervalo de confianza, ¿no? O sea, ¿de dónde sale X raya? X raya sale de calcular la media de esos valores que recogieron, ¿sí? Digamos, fíjense que, digamos, esto ya está, ¿no? Esto es un dato que surge de procesar los datos. Sigma es una información que ustedes tienen. La raíz de n es el tamaño de la muestra, o sea que si la muestra tiene 100 datos, bueno, será la raíz de 100, ¿sí? O sea que esta parte también es algo que ustedes reemplazan en esta fórmula. Y z sub alfa 2, ¿qué es lo que configura z sub alfa 2? ¿Qué les parece de dónde voy a saber, qué necesito saber para determinar el valor de z sub alfa 2? ¿De dónde saco ese valor, chicos? De la normal estándar. Ok, pero ¿a qué tengo que prestarle atención? Al ¿Hay algo? dominio de la función. O sea, el valor que ¿A coincide con la probabilidad de alfa sobre 2. cuánto acumula de probabilidad alfa sobre 2? O sea, la confiabilidad, ¿no? O sea, yo tengo que definir un nivel de confiabilidad. Si yo digo, bueno, la confiabilidad de este intervalo va a ser de un 90%, entonces lo que yo estoy diciendo es, bueno, acá yo quiero tener un 90% de probabilidad, entonces acá voy a tener un 5% y acá voy a tener un 5%. Por lo tanto, el valor del z sub alfa 2 que me deja, el valor de abscisa
el valor de abscisa en la distribución normal estándar que me deja atrás un 5% o adelante un 5%, ¿sí? En realidad siempre vemos el valor positivo de z sub alfa 2, es el valor, digamos, definido a nivel de confiabilidad. Yo sé qué valor de z sub alfa 2 tengo que escribir. Entonces lo que yo quiero que vean es que dado los valores que obtengo de una muestra aleatoria, ¿sí? Que son n valores, digamos, y definido el nivel de confiabilidad, es reemplazar cosas y voy a tener un intervalo, voy a tener un rango de valores entre los cuales voy a esperar que esté la media poblacional con un determinado nivel de confiabilidad. Estamos todos bien hasta acá, ¿no? Ok. Digamos, esto es bien tema estadística 1. Ahora, lo que quiero que hablemos es que a veces a veces no sé si lo traen también de estadística 1, es el tema de el tamaño de la muestra, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo decir, ¿no? Por ejemplo, que la edad promedio de un alumno de ciencias económicas está entre, no sé, 18 años y, vamos a hacer un poco más, entre 20 años y 22 años, o 23 años, ponele, ¿no? Con una confiabilidad de un 68%, que decir que la confiabilidad de un alumno de ciencias económicas está entre 17 y 40 años con un 99% de probabilidad. ¿Sí? Si ustedes tuviesen que caracterizar estos dos intervalos, ¿no? De alguna manera, darle alguna opinión sobre esto. ¿Qué les parece que pasa en el primer intervalo y qué les parece que pasa en el segundo intervalo? El primero es útil porque tenés un rango más chico, pero más riesgoso, y el segundo es preciso, pero no te sirve para mucho. Muy bien, ¿no? Exacto. Eso en términos, generalmente la palabra que usamos para esto es, este intervalo es preciso y este intervalo es poco preciso. ¿Sí? Entonces, la precisión de un intervalo, la utilidad, como vos dijiste recién, que de un intervalo, ¿con qué estaría asociado? ¿Con qué característica matemática del intervalo la puedo asociar? Con la confianza que le das. No sé si estoy tan de acuerdo con vos, ¿eh? Porque entonces mirá, acá tenés un intervalo de un 99% y vos me dijiste que es poco preciso. No, claro, pero es inverso, sería. Mientras más confianza, menos precisión. Pero mi pregunta fue ¿con qué característica asocio la precisión, no la confiabilidad? Con el ancho del intervalo. Muy bien, con el ancho del intervalo, exacto. Lo que te da la precisión del intervalo es lo largo o lo corto que es el intervalo, ¿sí? Este intervalo es preciso porque es más, a ver, es preciso comparado con el otro porque es más, el rango de edades es más corto, ¿sí? Ahora, este intervalo tiene menos confiabilidad que este, ¿sí? Pero este intervalo tiene mucha confiabilidad, pero es poco preciso, no porque tenga mucha probabilidad, sino porque los rangos de valores que cubre son más largos, ¿sí? Mejor dicho, porque el rango es más grande. Entonces, la precisión tiene que ver con el largo del intervalo, ¿sí? Entonces, acá tengo tres cosas al mismo tiempo: precisión, longitud del intervalo y confiabilidad, pero ya se dan cuenta que la precisión en definitiva es la inversa de la longitud del intervalo, ¿sí? Bueno, no sé si la inversa, digamos, decir que algo es más preciso es decir que es más corto, o decir que algo es poco preciso es decir que es más largo, ¿sí?
Entonces, si yo quiero medir la longitud de ese intervalo, que en definitiva es hablar de la precisión, la longitud es hacer 23 menos 20. ¿Sí? Ahora, en términos del intervalo de confianza, 23 menos 20 es restar x raya más sigma más z sub alfa 2 por sigma sobre la raíz de n menos x raya menos z sub alfa 2 por sigma sobre la raíz de n. Se van a dar cuenta que ahí x raya se canceló. ¿Sí? O sea, cuando vos calcules la longitud, lo que te va a quedar es 2 veces z sub alfa 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Se entiende esto o no, chicos? Sí, o sea, no totalmente convencida, todavía lo tengo que leer en el libro, pero sí. A ver, si ustedes, No me perdí, perdón. si ustedes a esto le restan esto, estamos de acuerdo que esto, perdón, sí, estamos de acuerdo que x raya se cancela con x raya. Y me queda me queda esta expresión sumada, porque es esto menos esto, me queda 2 veces esto. Ah, perfecto. Entonces, la longitud del intervalo, que en definitiva la longitud es la precisión, ¿sí? Se determina a través de esto, ¿no? ¿Y dónde está la confiabilidad del intervalo? La confiabilidad del intervalo está acá. Acuérdense que lo que controla la confiabilidad es el valor de abscisa de la distribución normal estándar, z sub alfa 2, ¿ok? Entonces, y ustedes saben, ¿no? Que si... A ver, entonces tratemos de analizarlo desde este punto de vista. Supongamos que yo vamos a mantener constante a z sub alfa 2. Si yo mantengo constante z sub alfa 2, estoy manteniendo constante la confiabilidad, ¿no? ¿Qué sucede si aumenta el tamaño de la muestra? Si aumenta n. Si esto es en términos algebraicos, si yo aumento este número, fíjense, esto es un número, esto es un número, esto es un dato, es un número, todo es un número. ¿Qué le pasa a L si yo aumento n? Aumenta. ¿Aumenta? Ah, no, es Disminuye porque está dividido. porque está dividiendo y Disminuye. la raíz disminuye. Si disminuye la longitud del intervalo, ¿qué le pasa a la precisión? Aumenta. Centrado en los datos. Aumenta, ¿no? Lo cual tiene sentido matemático porque es elemental, pero además tiene sentido estadístico, ¿no? Si vos tenés más datos, la información que obtenés debería ser más precisa, manteniendo constante la confiabilidad, ¿sí? De igual manera, si la cantidad de datos cae, aumenta la longitud del intervalo, cae la precisión de la información que obtenés, ¿sí? Ahora, vos podrías mantener constante ahora la longitud y jugar con qué pasa si cambio n, qué pasa con la confiabilidad. O podríamos mantener constante el tamaño de la muestra y ver qué pasa si aumento la confiabilidad respecto de la precisión. O sea, yo puedo ir jugando con distintas alternativas, ¿sí? O sea, va a ser más o menos siempre lo mismo, pero quiero que ustedes vean, quiero que ustedes tengan en cuenta que si yo mantengo el mismo nivel de confiabilidad, un aumento en el tamaño de la muestra va a mejorar la precisión o una caída en el tamaño de la muestra va a empeorar la precisión, ¿sí? Con lo cual yo de acá podría deducir una fórmula para el tamaño de la muestra, ¿sí? Fíjense que si yo quiero calcular el tamaño de la muestra, en definitiva lo que voy a hacer es, voy a pasar multiplicando la raíz de n acá, voy a pasar dividiendo esto, ¿sí? Y si quiero tener el tamaño de la muestra, voy a elevar al cuadrado. O sea, me va a quedar que n va a ser igual a qué cosa? A 2z sub alfa 2
por sigma sobre L al cuadrado. ¿Sí? O sea que esta es una fórmula que me permite calcular el tamaño de una muestra, ¿sí? Dado un par de cosas, ¿sí? Dado que definido un nivel de confiabilidad y definido un tamaño del intervalo que tiene que ver con la precisión del intervalo. ¿Ok? Es decir, bueno, yo quiero que yo quiero saber qué tamaño tiene que tener la muestra con la que voy a trabajar, si yo quiero que la confiabilidad de esa muestra sea, no sé, de un 90%, y quiero tener una longitud, ¿sí?, del intervalo, que en definitiva está dada por la precisión, ¿sí? En general, las fórmulas que ustedes van a ver, sobre todo cuando nosotros en la cursada regular hacemos la monografía, la segunda parte del trabajo, ¿sí?, del curso, que los chicos trabajan con datos de la realidad, ¿sí?, tienen que determinar cuán grande tiene que ser su muestra, ¿sí? Con la fórmula que trabajamos es esta, que es la fórmula que ustedes van a ver en la mayor parte de los libros, que es z sub alfa 2 por z sub alfa 2 al cuadrado por sigma cuadrado dividido el error al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es el error? ¿No? El error es la longitud dividido 2. Acá generalmente esto te va a determinar, la confiabilidad del intervalo, esto es la variabilidad de los datos, ¿sí?, con los que estás trabajando, y esto es esto es el error que vos le querés dar a tu investigación. Suponete que vos, no sé, depende, ¿no?, también si el problema es una media o es una proporción, ¿no? Pero usted me va a decir, bueno, pero cuando la fórmula dice error, no dice longitud. Bueno, dice error porque el error es tomar, no es tomar todo el largo del intervalo, sino que es tomar esta parte, ¿no?, la que está entre la media y el máximo o el mínimo, que en definitiva es justamente el más menos, ¿no? Es menos para acá y más para acá. Eso es el error que tiene la información, ¿sí? Entonces, generalmente esta es la fórmula que se utiliza para calcular el tamaño de una muestra. Esto lo digo porque yo les había dicho en la clase anterior, creo que cuando hablamos de una muestra aleatoria, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que tener el método de muestreo, ¿sí?, o sea, cómo generaste esta muestra. ¿Dónde encuentran ustedes la teoría del método de muestreo? En el apunte que tienen que leer, ¿sí?, donde habla de método de muestreo, que es el muestreo probabilístico, ¿sí? Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados, muestreo estratificado, ¿no? Depende del problema que tenga, usaré un método probabilístico adecuado para eso. La muestra aleatoria, ¿Nosotros vemos todos? ¿O solo vemos el...? los 4 que nombré hay que leerlos del apunte que les mandé, ¿sí? Esos son métodos probabilísticos. Hay otras, hay algunos procedimientos de muestreo donde no necesariamente son probabilísticos, ¿no? A veces uno no necesita garantizar la independencia de las observaciones, ¿sí? Eso pasa mucho en medicina, por ejemplo, o en biología. A veces vos querés, por ejemplo, cuando se testea una vacuna en una población específica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vos querés probar la eficiencia de una vacuna en un determinado rango etario, ¿sí? Entonces vos no vas a buscar individuos
los datos con los que vas a trabajar no necesariamente tienen que ser independientes, ¿sí? Porque vos de alguna manera querés seleccionar qué tipo de individuos entran en tu muestra. Entonces, por ejemplo, un procedimiento de testeo de una vacuna no necesariamente es un muestreo probabilístico porque no necesito garantizar la independencia de cada uno de los datos que entran en la muestra, ¿sí? En cambio, el tipo de muestreo que manejamos nosotros, ¿sí? Es un muestreo probabilístico en el sentido de que yo necesito garantizar la independencia de los datos. Entonces, eso me lo va a dar el método de muestreo, que es un método de muestreo probabilístico. Pero además necesito un tamaño, ¿sí? No me alcanza con que la muestra esté bien tomada. La muestra tiene que tener un tamaño adecuado. ¿Cuál es el tamaño? El tamaño adecuado generalmente va a surgir de esta fórmula, ¿sí? Cuando estemos trabajando con una característica en donde yo vaya a medir la media, ¿sí? De vuelta, porque este intervalo de confianza fue construido para medir la media, no para medir otra cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con ingreso, ¿no? Estoy estudiando el ingreso de una población. Es razonable que si yo calculo el ingreso de una población, me interese calcular el ingreso medio y calcular el desvío, ¿no? De los ingresos respecto de la media. Entonces voy a utilizar un intervalo de confianza para la media. Ahora, si yo estoy en una población estudiando el porcentaje de gente que tiene estudios secundarios, ¿sí? Eso es una proporción, no es una media. No voy a calcular la media de la gente que terminó el secundario, porque no tiene sentido hacer esa cuenta, ¿sí? Lo que voy a calcular es la proporción de personas que terminaron el colegio secundario. Entonces, digamos, estas fórmulas cambian, depende de lo que yo quiera medir, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de la media, el intervalo de confianza que corresponde es el que acabamos de usar, y la fórmula digamos, el tamaño de la muestra se desprende de esta fórmula, que generalmente en los libros la van a ver con esta estructura, porque en vez de hablar del largo del intervalo, hablan del error, donde el error es el largo del intervalo dividido 2, ¿sí? O sea que en el muestreo hay que prestar atención a dos cosas. A un método probabilístico que me lleve a una buena muestra, ¿no? Y que qué método aplico dependerá de las características del problema. No es lo mismo un muestreo estratificado que un muestreo por conglomerados. Eso es lo que te tienen que leer en el apuntecito que les mandé aparte. Y también es importante cuál es el tamaño que tiene que tener, ¿no? Digamos, yo necesito garantizar un tamaño mínimo. De ahí puede ser que yo tome por ahí un poco más que lo mínimo. Pero en general, por muchas razones, no solamente económicas, en el sentido que las muestras son caras, también hay temas matemáticos que vamos a discutir cuando veamos bondad de ajuste. En general se trabaja con el tamaño de la muestra mínima, ¿sí? O sea, trabajar con muestras muy grandes es caro, ¿sí? Primero, para arrancar es carísimo, y después, además de que es caro, en algunos procedimientos de inferencia nos pueden complicar la vida desde el punto de vista matemático, ¿sí? Eso lo vamos a discutir un poco más adelante, ¿sí? La recomendación es siempre trabajen con un tamaño de muestra cercano al resultado que te da esta fórmula, ¿tá? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Ok, bueno, después, digamos, no voy a hacer la deducción de los otros intervalos, esas son cosas más de estadística 1. Esto lo quise hacer con un intervalo solo, como para que revisemos bien lo que ustedes... Estos son todos temas de estadística 1, ¿sí? Así que no sé si ustedes en estadística 1 estudiaron el tema del tamaño de la muestra con los intervalos. Creo que lo había visto muy por arriba. Ok, bueno. Eh,
Las otras distribuciones muestrales que vimos, ¿sí? Las otras, básicamente yo quiero concentrarme en dos, ¿no? Una es esta, ¿no? Cuando ustedes no conocen el desvío de la población, que acá utilizamos una distribución t-student con n-1 grados de libertad, ¿no? Esto genera un intervalo de confianza para la media, pero con varianza desconocida, que es un intervalo más realista de esto, porque generalmente no conocemos el desvío, ¿sí? La construcción del intervalo es exactamente igual, ¿no? La fórmula me va a quedar x raya menos, perdón, x raya menos, acá en vez de z sub alfa 2, voy a hablar de t sub alfa 2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una t-student, ¿sí? Por s sobre la raíz de n, esto es menor a la media, y la media es menor a x raya más t sub alfa 2 por s sobre la raíz de n. ¿Sí? Digamos, este es un intervalo de confianza para la media cuando no se conoce el desvío. ¿Sí? Nota al pie. Si ustedes tuviesen que trabajar con el tamaño, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿No? Acá tendríamos una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Fíjense la fórmula que me quedó acá para el tamaño, ¿no? Más que el tamaño, la longitud del intervalo, acá me quedaría 2 veces t sub alfa 2 por s sobre la raíz de n. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviese acá, digamos, esta sería la longitud del intervalo usando el mismo procedimiento que hicimos antes, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tuviese acá n como incógnita? ¿No? Tendría un problema acá. ¿Por qué? Porque el z sub alfa 2, ¿de qué depende? ¿Depende de qué? A ver si se acuerdan. De los grados de libertad. Exacto, de los grados de libertad. Y los grados de libertad son n-1, ¿sí? Entonces, estas dos cosas están conectadas, ¿sí? O sea, yo no podría resolver ecuaciones donde el problema es el tamaño de la muestra si digamos, la confiabilidad está dada por n-1, en definitiva. Pues yo el valor que pongo acá no solamente es un valor que busco en la tabla de TestStudent, sino que para poder buscarlo necesito saber cuántos grados de libertad. Y los grados de libertad son n-1, o sea que es como que es una cosa circular esto, ¿sí? No sé nunca qué tema resolver primero. Entonces, ¿cómo resuelvo este tema si yo tuviese que calcular el tamaño de la muestra en un problema TestStudent? Bueno, ahí es donde aparece, ¿sí? Que cuando yo tengo n mayor a 30, que habíamos visto nosotros, que la curva normal y la curva t-student prácticamente eran iguales, ¿sí? ¿Sí? Para grados de libertad mayor a 30. Entonces, si vos tenés que resolver este problema y te vas a trabar acá, porque de vuelta no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, en este caso voy a estar habilitado para muestras mayores a 30, estoy habilitado en vez de usar acá el valor de la t-student, usar el valor de la distribución normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero a ver, esta es una situación que yo tengo que arreglar. Digamos que no lo voy a usar eso para el intervalo de confianza, y usar el valor de t, porque es el valor que corresponde. ¿Sí? Si ustedes tienen que construir el intervalo de confianza y vos sabés el tamaño de la muestra, la fórmula que tenés que aplicar es esta. ¿Sí? Ahora, dicho eso, ¿no? Digamos, y además ustedes me podrían decir, bueno, pero acá también puedo hacer lo mismo, si más o menos es lo mismo, para valores mayores a 30. Sí, no es un disparate,
pero, digamos, ahora tenemos tecnología disponible para calcular el valor el valor de abscisa exacto, ¿sí? Que corresponde a la muestra que estás tomando. Ahora, cuando el problema es calcular el tamaño de la muestra, esta fórmula se empantanó, ¿sí? Porque esto depende de esto y esto depende de esto y no salgo nunca de ese círculo. Entonces, si yo puedo garantizar que el tamaño es mayor a 30, que no existe trabajar con una muestra seria que no sea mayor a 30, estamos de acuerdo, o sea, nadie va a hacer una encuesta a los políticos, una encuesta sobre intención de voto con 20 personas seleccionadas, o sea, siempre vas a tener muestras de, no sé, 400, 500, 800 personas. Entonces, digamos, si el tema es el tamaño, podés utilizar para muestras de mayores a 30, en la fórmula esta para arreglar este problema, un Z normal. ¿Quedó claro esto? Que lo puedo usar acá, pero no cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Y la otra distribución que también estudiamos fue la de P raya menos P dividido la raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? Esto era otra distribución muestral que habíamos estudiado. ¿Sí? Esta también genera un problemita. No genera el problema del tamaño, porque como es una normal, no voy a tener ese problema. Digamos, el problema del tamaño lo tengo cuando aparece una T-Student, donde los grados de libertad se conectan con el tamaño de la muestra. Así que el problema del tamaño acá no lo voy a tener. Pero cuando yo construya con esta distribución muestral, ¿sí? El intervalo de confianza, haciendo el mismo jueguito que hicimos antes, ¿sí? El intervalo de confianza que me va a aparecer es el siguiente. Me va a aparecer P raya menos Z sub alfa 2 por el desvío. El desvío es la raíz de P por Q sobre N. Esto es menor a P, que es lo que yo pretendo estimar. Acá quiero estimar la proporción, no la media. Y esto va a ser P raya más Z sub alfa 2 por el desvío, que es P por Q sobre N. ¿Ok? Esto va a ser 1 menos alfa con fiabilidad. La construcción de este intervalo es exactamente el mismo jueguito que hice al principio, que no lo voy a volver a hacer porque, no. Les repito, solo voy a estadística 1 y además si lo haría sería seguir literalmente los mismos pasos, digamos, eso lo pueden ver ustedes cómo llegar a esto siguiendo lo mismo que yo hice al principio. El tema es que cuando yo construyo este intervalo, acá ustedes deberían detectar rápidamente un problema. ¿Qué problema detectan? Que tenés P y Q en la desigualdad también. Exacto, ¿no? Que yo quiero estimar a P, pero tengo P metido en los tres términos, los tres términos, ¿sí? Y además Q, y que Q depende de P, ¿sí? Se dan cuenta de vuelta que esto es un problema, digamos, en términos de que, bueno, si yo quiero estimar a P, pero además tengo que usar P en la fórmula, ¿qué es lo que uso? Bueno, este es un tema que hay que arreglar, ¿sí? Es una contradicción que genera este intervalo, ¿no? Bueno, hay varias formas de arreglar esto, ¿sí? No va a ser un problema en términos de la longitud del intervalo, ¿no? De vuelta. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la longitud del intervalo, la longitud va a estar dada por una distribución normal, con lo cual no tengo ese problema que teníamos antes. El tema es qué utilizo acá para la P, ¿sí? Bueno, acá hay dos criterios, ¿sí? O sea, un criterio es utilizar P raya, ¿no? Digamos, es utilizar P raya y Q raya, ¿no? En estas expresiones. ¿Por qué? Y bueno, porque P raya estima a P, ¿sí? Y nosotros podemos probar
que P raya es un estimador insesgado, eficiente, digamos, es un muy buen estimador P raya de P, sobrevive todas las propiedades que yo le quiera aplicar, las cumple, ¿sí? Entonces, bueno, si tengo una contradicción que solucionar, una opción es utilizar P raya, ¿sí? O sea, volver a utilizar este valor, el que tengo acá, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Otra opción sería utilizar un criterio conservador. ¿Alguien se le ocurre que podría ser un criterio conservador? Me paso 2 o 3 minutos, chicos, y ya salgo. ¿A alguien se le ocurre que podría ser un criterio conservador? Bueno, un criterio conservador sería elegir un P del 50%, ¿sí? Con lo cual también tenés un Q del 50%. Bueno, no sé, calculo que se les ocurriría ahora, pero para no extenderme más, ¿por qué se considera esto un criterio conservador? Y porque, fíjate, si vos tenés un P del 50%, cuando vos hagas 5 por 5, 25, ¿sí? O sea que es tener un P del 50% te va a dar la mayor variabilidad que vos tengas acá, ¿sí? Porque cualquier otro valor de P, por ejemplo, si P fuese un 40%, tenés 40%, 60%, 4 por 6, 24, ¿sí? Fíjate que te achicó la variabilidad. Y si yo achico esto, todo este término se achica. Entonces el intervalo se achica. ¿Entendés? Cuanto más, digamos, este es el valor que te hace más largo el intervalo. Al hacértelo más largo, ¿qué es lo que te lo hace qué al mismo tiempo? Cuanto más largo es el intervalo, ¿qué es? Más confiable. Menos preciso. Menos preciso. Menos preciso. La confiabilidad depende del valor de abscisa, no depende de la longitud del intervalo. Recuerden que confiabilidad tiene que ver con esto, no con la longitud. La longitud tiene que ver con la precisión. Entonces, si yo elijo el valor de P que hace más largo el intervalo, lo que voy a estar dando es el resultado menos preciso. Y el resultado menos preciso es un criterio conservador, porque yo prefiero equivocarme, prefiero dar mala información en términos que sea menos precisa, ¿sí? Si alguien tiene que tomar una decisión en términos de esa información, en vez de dar una información que quizás es un poco más precisa, pero que puede estar basado en un P malo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende por qué este es el criterio más conservador? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, igualmente, en el caso que ustedes utilicen un P del 50%, acá utilizan perraya, ¿sí? Este perraya es perraya, no es, digamos, puede ser que ustedes acá pongan 50 y 50, pero acá van a poner el perraya que salga de la muestra, ¿no? No es que acá van a poner de vuelta también 50%, ¿no? Y si no, otro criterio más es utilizar un P conocido, conocido en términos de la experiencia, ¿no? Supónganse que ustedes están haciéndole una encuesta a un candidato, ¿no? En una elección política. Y ustedes vienen haciendo muestreos periódicos, ¿no? Bueno, podrían utilizar el P del último muestreo, ¿no? Porque, qué sé yo, fue una encuesta que se hizo hace 20 días. Entonces, si bien vos estás volviendo a estimar a la proporción, si vos confías en la última encuesta de hace 20 días, si no tenés razones para pensar que hubo digamos, un factor externo que cambió demasiado las cosas,
podrías utilizar en esta zona, nada más en la zona de la variabilidad, podrías utilizar un P que usaste en la última encuesta, ¿sí? O sea que este es un criterio menos conservador, ¿sí? Eh, pero que si vos confías en la información que tenés, ¿sí? No sería problemático. ¿Está? O sea que en definitiva tienen tres criterios, ¿sí? Usar el perraya, ¿sí? El mismo perraya que usas acá, usar un 50 y un 50, que es el criterio más conservador de todos, ¿sí? Es el que menos riesgo corres en la información que estás dando, porque va a ser la información menos precisa, o usar un P conocido en función de la experiencia, ¿sí? Un P que vos le atribuyas confiabilidad. Y después, digamos, cuando trabajen con la longitud del intervalo, no va a haber problemas porque la longitud del intervalo va a depender de un Z sub alfa 2 y el Z sub alfa 2 no se conecta con la N porque no depende de los grados de libertad. ¿Está? Bueno, básicamente de intervalos de confianza, esto es lo más importante y lo que necesitan para poder conectarse con los ejercicios de la guía. Y creo que no me quedó nada pendiente de intervalos de confianza. ¿Alguna pregunta? Profe, la presentación de los estimadores que estuvimos viendo, ¿eso lo va a subir? Sí, ahora termino con ustedes, hago el PDF y lo subo, ¿sí? Lo subo, termino la clase y lo subo inmediatamente. No tengo presentación de intervalos, pero eso leanlo del libro de Canavos, intervalos de confianza, creo que es el capítulo 8, me parece. Y mañana nos conectamos. ¿A qué hora al final decidieron conectarse? 11. A las 11, ok, mañana a las 11. Y el lunes arrancamos con test de hipótesis, ¿sí? El miércoles hacemos, o sea que ya pueden, ya a partir del miércoles, ya a partir del lunes van a tener la práctica 5 para hacer. El miércoles hacemos la práctica 6, vamos a hacer bondad, ajuste e independencia de atributos. Y nos quedaría nada más la práctica 7 para viernes y toda la semana que viene, ¿sí? Serían 4 clases en total, que el último tema es largo, ¿sí? No sé si va a entrar exactamente en 4 clases, haremos lo posible, si no tendremos que agregar algún día más. Y ya estamos, ¿sí? No sé cómo sobreviven a esto todo tan intenso. Sí, está duro. Y una cosa más, en Canavos, en el capítulo 8 hay una parte de estimación bayesiana, ¿eso lo vamos a ver o no? No, la estimación bayesiana no entra. No. Ok, Hubo que sacrificar algo en el intensivo. Pero sí entra toda la práctica 7, chicos. En la práctica 7 no sacrifico nada porque esa es la base de econometría y tienen que llevársela bien estudiada. Así que la práctica 7 es súper intensa, esa parte no vamos a sacrificar nada. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 11. ¿Listo? Dale. Vengan con gracias, dudas. profe. Yo no voy a venir a hacer ejercicios. Vengan con dudas. Lo que ustedes me preguntan, yo lo voy a responder. Pero vengan ustedes con las preguntas concretas. Hasta mañana. Mañana.